Seguimos en esta edición especial del Banquillo, la Casa del Deporte en Los Alcores, que también ha querido sumarse a esta celebración por el 75 cumpleaños del Club Deportivo Alcalá. Iniciamos otro bloque en el anterior con el que hemos comenzado este programa. Hemos un poco hablado de esos inicios del club, personajes relevantes en esa primera etapa, el contexto histórico que rodea este Club Deportivo Alcalá como uno de los clubes referentes en la provincia, personajes como Francisco Bono, que le dio nombre al campo anterior del Club Deportivo Alcalá, y ahora vamos a recordar la que ha sido la etapa dorada en estos 75 años, con un Club Deportivo Alcalá disputando ediciones de la Copa del Rey, con un Club Deportivo Alcalá compitiendo nada más y nada menos que en el grupo cuarto de la Segunda División B. Hasta en 5 ocasiones ha competido en la categoría de bronce de nuestro fútbol, y 4 de esas 5 temporadas han sido con Javier Olivero como presidente, y aquí está con nosotros. Javier, buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, decir esto y que haya sido bajo su mandato, bajo su etapa, todo un orgullo, ¿no? Hombre, como alcalareño, por supuesto, pero sí es cierto que no soy más que un representante de un gran equipo humano que me acompañó en esos años felices del fútbol alcalareño, así que es verdad. Parece que fue ayer, pero ya ha llovido, ¿verdad? Sí, cierto es que van pasando los años y cuando hablamos ya de nuestra época, hablamos ya de 20 años, ¿no? Cuando nos iniciamos en esta aventura, en este caso, la verdad que gratificante. Y lo estamos viendo ahora en imagen. ¿Por qué campos habéis paseado, verdad? Y habéis llevado el nombre de esta ciudad y, por supuesto, el Club Deportivo Alcalá. Eso es lo importante. Yo creo que los comerciantes, los ciudadanos alcalareños, cuando vemos al Club Deportivo Alcalá, no vemos un club de fútbol al uso. O sea, no solamente la actividad deportiva puramente dicha. Se habla de una representación social, se habla de una entidad que tiene un patrimonio, que tiene prestigio y un arraigo social impresionante. Habla del Club Deportivo Alcalá, habla de Alcalá de Guadaira. Cuando hemos ido a muchas ciudades, a muchas comunidades autónomas, lo que representamos es nuestra ciudad. Y lo que nos motivó en su momento y motiva a toda la directiva que quiera participar en este tipo de proyectos no es más de representar una entidad social alcalareña, independientemente que lógicamente la actividad futbolística, pero sí es verdad que el orgullo alcalareño es el que prevalece aquí para tomar el compromiso de llegar a cabo un proyecto de este tipo de importancia. Ese momento dulce del Club Deportivo Alcalá se disfrutó, ojalá se vuelva a disfrutar, pero hay que decir que cuando Javier Olivero llega a la presidencia, primero hubo que subir a tercera división. Cuéntanos un poco cuál fue el secreto de esa gestión que primero llevó al club a tercera y después a segunda B. Bueno, la verdad que nosotros lo tuvimos muy claro desde el primer momento. Nosotros sí es cierto que la directiva que pudimos convocar era una directiva muy vinculada a la sociedad en todos los campos. O sea, eran personas que estaban identificadas a nivel social en diferentes estamentos, comerciantes, empresarios locales, y nuestro principio principal era el que he hecho referencia con anterioridad, intentar de vincular más si cabía a la ciudad con el club, de forma de que el club fuese parte integrada, no sea un club como una actividad independiente, sino que intentásemos de implicar a todos los alcalareños como parte de nuestra propia identidad y que a partir de ahí podíamos buscar los recursos y buscar la capacidad financiera de llegar a los hitos que pudimos llegar. Lógicamente el fútbol es dinero y competimos con dinero y hacía falta apoyo social. Entonces, dentro de nuestra capacidad de marketing, de comunicación, nuestro éxito fue basado en intentar implicar a todos los estamentos públicos sociales de cualquier índole para que colaboraran con nuestro proyecto. Y la verdad que en ese sentido estuvimos muy contentos porque tuvimos una atención y un apoyo excepcional con todos. ¿Cómo se veía por entonces el Francisco Bono, verdad? Cada vez que jugaba el Alcalá en casa. Sí, la verdad que ilusionamos, a una ciudad por un proyecto, la verdad que fue muy bonito porque trabajamos muchísimo. Todo esto tiene un trabajo de fondo tremendo. Muchas veces, como dicen algunas veces los árbitros, la buena gestión está la que pasa desapercibida, que todo quede en el éxito deportivo, ¿no? Pero que el éxito deportivo sin una gestión detrás no existe, sencillamente es imposible. Entonces, partíamos de darle bloque, darle cuerpo, darle forma a ese bloque de dirección para poder después montar el mejor equipo posible e intentar, lógicamente, subirlo de categoría porque el Alcalá, la verdad que igual que pienso hoy, pensaba hace 20 años, en condiciones normales, por lo que representamos como ciudad, deberíamos estar en categoría superior, pero llevaba ya 18 años que eso no pasaba,
Nosotros entramos en el primer año y tuvimos la suerte de poder ascenderse. Bueno, no solo de ascender, sino de consolidarse, porque fueron 4 temporadas, incluso en alguna que otra, el equipo quedando, creo que séptimo clasificado, es decir, que fue una buena temporada aquella, y viajando, ¿no? Viajando por campos como el Carranza, por ejemplo. ¿Qué momento especialmente conserva de esa etapa bajo su presidencia del Alcalá en segunda vez? Hombre, el anecdotario, como puedes entender, muchísimo, ¿no? Muchas anécdotas en muchos aspectos, tanto los locales y, lógicamente, las visitas. Pues mira, sinceramente lo que mejor nos llevamos y la mejor memoria que tengo son las amistades que se hicieron. Porque cuando encuentras personas con las mismas inquietudes, con la misma sensibilidad social, con las mismas ganas de hacer cosas por el bien del fútbol, del deporte y de la representación de la ciudad. Porque claro, nosotros jugamos, por ejemplo, con Jaén, jugamos con Granada, con Badajoz, o sea, representantes de capitales de provincia. Y la verdad que teníamos temas muy comunes, ¿no? Y vivir con ese tipo de experiencia, la verdad que fue muy gratificante por cómo se codean las entidades en ese nivel. A nivel puramente, digamos, visual, sí es cierto que hay anécdotas puntuales como, por ejemplo, un partido que jugamos en Granada, con 16.000 personas en el campo, que por cierto pudimos empatar allí de forma muy digna. En Córdoba, pues igual, con 12, 14.000 personas viendo el Club Deportivo Alcalá. Y viajes históricos como se hicieron a Madrid, a Guadalajara. O sea, la verdad que como tuvimos y nos pudimos permitir de poder viajar todos los desplazamientos con el club, vivimos experiencias inolvidables y sobre todo, insisto, en las amistades que pudimos coger, porque bueno, después al fin y al cabo también es importante que en base a esas amistades se pudieran hacer convenios, se pudieran hacer proyectos adosados como el trofeo de Diputación y una serie de proyectos que fueron a buen fin en base a esas amistades, a esas relaciones. Además de todo eso, pues también yo creo que es de los partidos que más recuerda el aficionado, ese partido de Copa, aquí en casa ante el Betis. Ahora hablamos de esa también edición copera del Club Deportivo Alcalá, pero como decía al principio, 5 temporadas en segunda B hasta el momento del Club Deportivo Alcalá, 4 de ellas bajo la presidencia de Javier Olivero y otra más que vino después bajo el mandato de Lisardo López, que también pues ha querido sumarse a este programa especial del banquillo por este 75 aniversario del Club Deportivo Alcalá. Yo soy Lisardo López León, fui presidente del Club Deportivo Alcalá durante 8 años y bueno, mi época tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas, igual que me imagino que era de todos los presidentes de cualquier club. Las mejores siempre son los triunfos, como el ascenso a segunda B. Un hito importante que ha sido la primera vez que un equipo como el Alcalá hizo una pretemporada en Nueva York. Y los disgustos, pues indiscutiblemente los descensos y los malos resultados, el tener que tomar la decisión de salir por tal de que el club pudiese continuar con lo que yo creía que era un buen proyecto, que era el del americano, que al final resultó ser un fiasco, pero bueno, yo creía que podía ser y tomé la decisión de salir y dejar paso a otra gente. Clausuré el campo viejo, el campo Francisco Bono, inauguré el campo nuevo. He tenido mucha vicisitud, la verdad. Vuelvo a repetir, esa pretemporada que se hizo en Nueva York y, pues, cambió mucho o sea, que son cosas que pasan una vez en la vida y no pasan más, pero bueno, lo he vivido con los chavales, ¿no? Hombre, yo he tenido la suerte de haber pertenecido y haber puesto un poquito un granito de arena en esos 75 años y espero que sigan otros 75 más como mínimo, ¿no? El club indiscutiblemente está por encima de todas las personas que hemos pasado por ahí, eso indiscutiblemente, y lo que hace falta es volver a ilusionar a la afición, volverle a dar un proyecto que las ilusione. Después saldrá o no saldrá, pero que la gente se ilusione, ¿no? Porque una de las cosas que yo más me acuerdo es cuando nos fusionamos, absorbimos, en fin, cada uno le ponga el nombre que quiera, a la Escuela de Ramón, que fue lo que hizo que el Club Deportivo Alcalá tuviese por primera vez 20 y tantos equipos en categorías inferiores. Eso volvió a llenar campo, volvió a llenar aquello de todo el campo de niños, que es lo más importante, y eso es lo que hay que volver a hacer. Lo que hace falta es que los niños estén, como me explicó un día Ramón Vázquez, aquí no vamos a sacar futbolistas, aquí lo que vamos a hacer es tener niños comprometidos, niños disfrutando de un deporte, niños haciéndose hombres
con compañeros. Eso es lo bonito de todo esto. Y eso es lo que hará que los padres vuelvan al campo. Ellos creo que están súper convencidos, ¿no? Nosotros tenemos que tener la completa convicción que esto lo vamos a remontar, ¿no? Y como esto... Otro momento imposible de olvidar. Qué eliminatoria, qué remontada, ¿verdad? Acián, qué gran entrenador también. Y las palabras de Lisardo López, un poco también recordando esa etapa suya como presidente y aquella temporada también en Segunda B. Y bueno, esa experiencia, más allá de cómo después resultó la cosa, pero esa experiencia también con el equipo haciendo una gira por Estados Unidos. Y para terminar con Javier Olivero, pues bueno, hemos hablado también de esa etapa suya como presidente con el Alcalá en Segunda B, y que también dejó otros partidos, uno en mayúscula, porque después ese Real Betis se acabó proclamando campeón de la Copa del Rey, pero que eliminó al Alcalá en los penaltis, porque el partido acabó empatado a 0. El gran partido, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Por el rival, por cómo estaba el campo, porque el equipo plantó cara y casi se lleva la victoria, y eso también es imposible de olvidar, ¿verdad, Javier? Por supuesto, eso queda para los anales de la historia del Club Deportivo Alcalá y para los anales del Real Betis, porque sí es cierto de que con la presencia de su presidente tan conocido popularmente como Lopera, la verdad que tuvimos aquí una noche inolvidable. A renombrar también queda de que el estadio no tuvo solamente un lleno absoluto, alrededor de 9.000 personas, con un esfuerzo enorme que se hizo en colocación de butacas supletorias y de tantísimo esfuerzo que se tuvo que hacer para organizar un partido de ese calibre. Pero sí es cierto de que el equipo lo dio todo, la verdad que el día lo merecía, porque el esfuerzo fue titánico. Es cierto que después lo pagamos en los partidos posteriores, pero ese ratito no nos lo quitó nadie. La verdad que lo tuvimos muy cerca, porque de hecho hubo ocasiones de gol a los últimos segundos del partido. Pero bueno, muy digno, muy contento, muy orgulloso de ese partido, porque nuestros jugadores se batieron el cobre y nuestra afición, lógicamente, aunque algunos con el corazón partido, lógicamente, pero cierto es que eso está ahí, eso es un sello de oro, creo, para la memoria de todos los alcalareños y de todos los aficionados al fútbol que pudieron estar aquí en ese día tan importante. Bueno, se puede decir, ¿no? Es que es así, nos eliminó en aquella edición de la Copa el campeón, pero nos eliminó en los penaltis. Eso también es un orgullo, ¿no? para el Club Deportivo Alcalá. Bueno, pues Javier Olivero, gracias por estar también aquí con nosotros y bueno, dirígese también a la gente que esté en casa, qué le gustaría decir y sobre todo, bueno, cómo ve a este Alcalá y qué le gustaría también en un futuro para este club que tanto siente y ama. Bueno, te agradezco la oportunidad.
La verdad que independientemente de la historia, que bueno, estar ahí para recordarla cuando sea necesaria, pero yo creo que también es importante hablar del presente. Y creo que sí, que es necesario, y desde aquí mi invitación a todos los ciudadanos de Alcalá, de que apoyen a la entidad del Club Deportivo Alcalá. Alcalá es el club que nos representa en España porque le da nombre a la ciudad y porque es orgullo de todos nosotros, y que es la vinculación social es la que puede hacer que el Alcalá vuelva de nuevo a tener recursos, a tener capacidad para poder volver a los éxitos deportivos. Pero esa vinculación es fundamental, de que la verdad que la ciudadanía entienda de que nos representa, que nos da nombre, que nos da orgullo, que nos da pena cuando no gana, pero que nos tiene que hacer de verdad valedor de que tenemos que apoyar. Y por supuesto, todavía aún más importante, la invitación a las instituciones públicas, a la Casa Grande, a nuestro ayuntamiento, de que deje ya la callada por respuesta y que se vincule realmente a una entidad que es patrimonio de la ciudad y que no puede abandonar como la tiene abandonada. Es importante porque si Alcalá nos representa a todos los alcalareños, el ayuntamiento también lo hace. Y si eso no lo hace, la verdad que no está haciendo bien sus funciones. Yo desde aquí aliento y invito a que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira se sensibilice un poco más de lo que está para intentar ayudar a esta entidad que tanto necesita. Y por supuesto, pues nada, desearles a todos que a esta directiva que empieza con nuevos bríos, con nueva gente, con nuevos proyectos, lo mejor de sus éxitos, porque la verdad que siempre va a estar ahí. Nuestro corazoncito del Club Deportivo Alcalá no se va a olvidar nunca, y que eso lógicamente estemos de una forma más dentro, más fuera, o con más interés o menos interés, pero lógicamente ese corazón va a estar ahí siempre azul y blanco y que nos tendrá siempre en el momento de que nos llamen. Javier Olivero, gracias por pasarte por aquí. Gracias a vosotros. Por este programa especial del banquillo. Javier Olivero, Lisardo López, estaremos en los próximos minutos con el presidente actual, Rafael Repeto, pero más nombres propios en la presidencia del Club Deportivo Alcalá. Nos hace un breve repaso pues el amigo Mora, el que volvemos a llamar. José María Moreno, cuéntanos más sobre otros presidentes en el Club Deportivo Alcalá. Bueno, yo creo que ha habido de todo. De hecho, si miramos las hemerotecas, hemos tenido cosas muy buenas, pero también hemos tenido aquí espectáculos lamentables y bochornosos. Ha habido ciertos presidentes, no voy a decir quiénes, pero los que los jugadores llegaron a decir, pues no me monto en el autobús, no voy. Eso ha pasado aquí. También es cierto que ha habido otros que le han dado mucho lustre, como fue Francisco Bono. Francisco Bono está aquí durante 9 temporadas, unas temporadas donde el equipo está siempre en primera regional, una categoría que a día de hoy sería la tercera división. Realmente a día de hoy la primera regional es la tercera división. Hablamos de una categoría donde estaba el Sevilla Atlético, estaba el Betis Deportivo, y el Alcalá la verdad que se mantiene con bastante holgura y decente en esas categorías. Después viene la debacle al final de los 70 y coge el equipo otro gran presidente, que fue don Miguel Cerquera, en paz descanse, que digamos es el que impulsa la subida del club. Él coge al equipo en la segunda provincial, un equipo totalmente hundido, sin nada, empieza a buscar jugadores, la mayoría todos trabajadores, por supuesto, cada uno tenía su trabajo, y consigue hacer aquel gran equipo de los finales de los 70 que se denominó en llamar los Invencibles de Alcalá, como he dicho antes. En una entrevista que le hacen al propio Miguel Cerquera, le llegan a preguntar que cómo el equipo tenía tan buena sintonía, y él dijo que la sintonía era la unión que existía entre el propio equipo, porque eran trabajadores, con la afición, y la afición por la calle no le preguntaba si hemos ganado o hemos empatado, directamente le preguntaba cuánto hemos metido. Era la pregunta que le hacía el aficionado. Este hombre consigue llevar al equipo con Antonio González Flores, hace un binomio muy bueno con él, y consigue llegar al equipo a la categoría pues donde Alcalá se merecía, fue en tercera división. Después se está ahí una penuria durante muchos años con distintos presidentes, uno de ellos por ejemplo el socio número 1 del club, que fue Ricardo Álvarez, pero estamos hablando ya de tiempos donde a los jugadores empiezan a ofrecerle contratos fuera de Alcalá. Jugadores como Betis, jugadores como Abade, empiezan a emigrar de Alcalá y a buscar otras metas por ahí. El equipo cae un poco y estamos vagando durante 20 años por una categoría, la regional preferente de Sevilla, donde realmente no se merecía este club. Hasta que llega la época de Olivero, y Olivero es el que empuja al equipo. Si bien antes de Olivero hay otro que es Joaquín Espina, que es el que, digamos,
casi económicamente, yo pienso que salva al club, porque el club prácticamente estaba en la quiebra, el que hace que el equipo al menos lo deja las cuentas saldadas o a cero, lo coge Olivero y es el que realmente hace que este club suba, y curiosamente él es el que lo lleva a la cota más alta que hemos tenido hasta ahora, que es Segunda División B, que aunque suene muy rimbombante ahora mismo Segunda División B, como anécdota se puede decir que no ha sido el puesto más alto que ha alcanzado el Alcalá en su historia. El puesto más alto lo alcanzó en el año 68, cuando el Alcalá queda sexto en tercera división, en una verdadera tercera división. No lo que tenemos, o sea, no lo que hay ahora, que de la segunda vez hacia arriba hay muchos más equipos en danza que lo que había en aquel año. O sea, en aquel año quedar sexto en tercera división, poco menos que era hacer un equipo punterísimo. Otros presidentes también a tener en cuenta. Enseguida también pues nos va a hacer lo propio en cuanto a los jugadores que han pasado por este Club Deportivo Alcalá. Pero en ese sentido, por encima de todos, está Gonzalo Triguero. Es el que más partidos ha disputado en la historia con la camiseta del Club Deportivo Alcalá, y con él se encuentra nuestra compañera Sara Fernández. Y continuamos hablando de historia del Club Deportivo Alcalá. Estamos ahora con Gonzalo Triguero, el jugador que más partidos y más goles suma en este club. Gonzalo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Llevamos la cuenta de los partidos y de los goles? Según Jesús, lo que me ha comentado, son 429 partidos y 116 goles. La verdad que son bastantes goles. Desde luego, la suma es grande. ¿Y cómo fue ese debut? ¿Cómo lo recuerdas? Pues fue contra la Barrera, aquí en un derbi, digamos, y la verdad que fue muy bonito, porque fue mi debut y el primer gol que marqué, ¿no? La verdad que fue un poco raro porque lo metí de cabeza, que no solía marcar mucho, pero sí, la verdad que fue un momento inolvidable. Y cuando comenzaste aquí en el club, con todo lo que has vivido, con todos los años y todos los buenos momentos vividos, ¿tú te esperabas que fueses a vivir toda esta historia con el Club Deportivo Alcalá? Bueno, la verdad que desde chiquitito sueña uno de jugar en el equipo de su pueblo, ¿no? El que lleva el nombre de Alcalá. Y bueno, desde pequeño venía con mi padre a verlo y eso. Me acuerdo de ver al portero, a Medina, por ejemplo, y jugadores como Marco, Vega, son jugadores un poco mayor que yo, y me acuerdo de ellos, y es el sueño de todo jugador, ¿no? De Alcalá, ¿no? Y bueno, la verdad que he vivido momentos buenos, momentos malos, pero no lo cambio por nada. Muchos momentos, muchas personas también que han pasado por el club y con las que tú has podido trabajar. Háblanos de esos referentes, de esos compañeros también que te han marcado en tu paseo por aquí, por el club. Bueno, pues como te digo, han sido muchos, ¿no? Han sido muchos, la verdad que soy una persona que se lleva bien con todo el mundo, y bueno, la verdad que tengo muy buenos recuerdos. Por ejemplo, tengo que agradecer mucho a un entrenador que ya no está con nosotros, pero está desde arriba, que es Mariano Pulido, que fue el que me dio la oportunidad de debutar con el Club Deportivo Alcalá, y el que confió en mí, ¿no? Cuando yo estaba jugando en la Estrella, y fue el que apostó por mí, y fue el que me dio la oportunidad. Si no te dan esa oportunidad, lo mismo no hubiera llegado ni a jugar ni un partido. A veces hay personas determinantes en nuestro camino que le pueden dar una gira a todo, ¿no? A un giro a nuestra vida. Sí, la verdad que sí, porque ya te digo que yo en juvenil, en cadete, pues me aburrí un poco del tema de fútbol, empecé a jugar futbolito, y después en juvenil fue cuando empecé a jugar, que me animó Johnny, otro entrenador de aquí de Alcalá, y fue el que me metió otra vez a jugar a fútbol, y a partir de ahí, bueno, pues fue un poco rodado, y gracias a Johnny, que también me dio ese empujoncito, y después Mariano Pulido, que fue el que apostó por mí, pues la verdad que pude jugar tantos años en el fútbol y en categoría nacional, ¿no? Y también momentos especiales. ¿Cómo viviste aquella gira por Estados Unidos del Club Deportivo Alcalá? Bueno, pues la verdad que fue una cosa sorprendente, que nunca me lo esperaba, ¿no? De jugar aquí en el Club Deportivo Alcalá y hacer una pretemporada por Nueva York, pues la verdad que no se lo espera a nadie, ¿no? Pues la verdad que fue una sensación inolvidable, y la verdad que nos lo pasamos muy bien, también jugamos partidos, y bueno, estuvo bastante bien, y bueno, también fue un hombre que apostó aquí en el Club Deportivo Alcalá, y que bueno, que salga bien o salga mal, pero el hombre lo intentó hacer lo mejor posible, y yo creo que hizo sus cosas buenas también.
75 aniversario, un momento para reflexionar, para acordarnos del pasado y también pensar en el futuro. ¿Crees, Gonzalo, que volveremos a ver el Alcalá que tú viviste en aquellos años? Bueno, yo creo que sí, que el Club Deportivo Alcalá es un club grande y bueno, y que todo futbolista desea jugar en este club. Tiene un estadio bastante bonito y bueno, está muy céntrico de Sevilla, muy cerca, y que ojalá salga otra vez hacia arriba y se meta otra vez en la categoría que tiene que estar. Y bueno, y después que los chavales disfruten y que ojalá que salgan los máximos jugadores, como me dieron a mí la oportunidad de aquí de Alcalá, porque la verdad que si no se le da esa oportunidad a los chavales, pues la verdad que nunca juegan, y cuando llegan a juveniles y llegan a senior, pues la verdad que dejan el fútbol porque no ven otro escalón ni otra oportunidad. O se van fuera o dejan el fútbol porque ya empiezan con los estudios, el trabajo. Y bueno, la verdad que es un club para aprovechar a la gente de Alcalá, que hay bastante gente buena, y sacarle más provecho a los chavales, ¿no? Pues Gonzalo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, todo un placer y a disfrutar de este 75 aniversario. Sí, pues yo felicito al club y que siga cumpliendo muchos más y que bueno, que salga para arriba, que es lo que queremos todo el mundo. Muchas gracias. Pues nos quedamos con esas palabras de Gonzalo Triguero, que desea lo mejor de aquí en un futuro para el Club Deportivo Alcalá y también la cantera. Hombre, aquí como la figura más importante o más ilustre, digamos, que ha pasado por este campo fue Paco Gallego. Paco Fernández, también conocido futbolísticamente como Paco Gallego. Quizás que yo recuerde, creo que ha sido el único internacional absoluto de la selección española. Él no salió del Alcalá, él vino al Alcalá ya de vuelta y bueno, es verdad que venía de vuelta a todos, pero curiosamente vino una temporada con el actual entrenador, con el actual director técnico del Malaima, con Antonio González, donde consiguió, gracias a su veteranía, elevar al equipo a tercera división. Es cierto que después fue muy injusto porque él venía ya casi de vuelta a todo y jugaba los partidos de casa porque en los partidos de fuera prácticamente no podía participar por las cosas que le decía. No, yo las he visto personalmente, las cosas que le decía ese hombre. Después, pues bueno, han pasado jugadores, realmente de aquí a Sevilla o Betis, yo no recuerdo ningún jugador que haya salido del Alcalá en dirección Sevilla o Betis, siempre han sido más bien al contrario, porque el jugador que era de Alcalá, que más o menos destacaba ya en categoría más baja, había dado el salto ya. Hablamos, por ejemplo, de los Luis Regateiro en otros tiempos, hablamos de jugadores que han pasado por aquí, del Sevilla, como Curro Sancé, como Riva, como Gigi, Choya, han pasado bastantes jugadores. Después otros jugadores que han venido también, no tienen tanto nombre como estos que he mentado, pero tenemos a Super Paco jugó durante 2 temporadas aquí en Alcalá, con una en Cádiz entre medias, pero todos estos jugadores, Guerrero, Manuel Guerrero, que era un portero del Viso del Alcor, pero eran jugadores que venían en el acuerdo de colaboración que tenía Sevilla, el Sevilla Fútbol Club, con el Club Deportivo Alcalá. Hay una anécdota de la temporada, si mal no recuerdo, 73-74, donde el Alcalá estaba en primera regional, cuando aún no existía, digamos, lo que es la preferente hoy día, era la categoría inferior a la tercera, donde el Alcalá necesitaba obligatoriamente una victoria en la última jornada, necesitaba una victoria ante el Sevilla Atlético en la última jornada, y este partido el Sevilla Atlético lo puso en el propio Sánchez Pizjuán, y además el Alcalá en aquella vez ganó por 1-3 cuando el Sevilla Atlético prácticamente arrasaba en aquella categoría. Fue una especie de favor que le hizo a tenor de que era su segundo equipo realmente. Bueno, pues eso en cuanto a jugadores. Y si hacemos lo propio en cuanto a entrenadores, pues ese ranking, esa tabla, la lidera el hombre que ya se sienta aquí con nosotros. Antonio González, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias, hombre, gracias a ustedes. ¿Cuántas temporadas entrenando al Alcalá? 9 temporadas, 8 años. Desde el 75 al 83. ¿Le digo más datos? Bueno. ¿Sabe cuántos puntos consiguió durante todo ese tiempo? Sí, es verdad que los partidos que ganamos, si fueran a 3 puntos... Serían más, claro. Te digo que pasamos de los 350 seguro. Pues aún así pasaste. 364 puntos. 281 partidos entrenó al Alcalá en distintas temporadas y ganó 156.
Son datos, evidentemente, gracias al amigo José María Moreno en esa página web que pueden encontrar todo cuanto desee sobre la historia del Club Deportivo Alcalá. Y Antonio, si le digo ejercicio de memoria, ¿me diría alguna alineación de memoria de las que, bueno, tantas veces alineó? Sí, hombre, claro. Me acuerdo de Pérez Camacho, Franci para nosotros, Bazán, o sea, Morales o Bazán, Manolo Gómez, Richie Carral y luego Paco Gallego. En la izquierda Charlie, en el medio campo Fermín, Rodri, Cabrera y Manolito Peñalosa. Y arriba teníamos a Luis, el extremo derecha, y Parry, que era el delantero centro, y luego cuando Parry se fue Gregorio, que traímos de Morón. Eso no se olvida, ¿no? No, hombre, eso le dieron... ¿Y estamos hablando de qué temporada esa? Esa fue la 78-79, seguramente era. Esa, porque ya la segunda fase, bueno, los últimos años míos aquí ya Parry no estaba, Richia tampoco, fue cuando la retirada de Paco Gallego como jugador en activo, con Carlos Osorio, que era el central que teníamos, y bueno, ya se remodeló un poco el equipo, pero sí es verdad que en la temporada 79-80 batimos récord en el fútbol español, no perdimos ningún partido y marcamos 184 goles y encajamos solo 26 o 27 goles aquella temporada, que Parry solo marcó 70 goles en aquella época. Bueno, ahora que nombra a Parry, lo decía al principio de nuestro programa, resumir 75 años de historia en 2 horas y media de televisión es realmente complicado, por eso decía al principio que cuando vean el programa, pues evidentemente aquí van a pasar algunos rostros importantes, pero hay muchos más, y todos, en resumidas cuentas, todos, desde el primero hasta el último, han puesto su granito de arena para que el Alcalá sea un club referente en la provincia de Sevilla. Pero ahora que nombraba a Parry, que estaba invitado, pero que por cuestiones de salud no ha podido estar aquí con nosotros, alguna fotografía ya la hemos visto, ¿no? La cantidad de goles que dicen, además creo, leía en el titular como 40 goles con la cabeza. O sea, que era un especialista rematando de cabeza. Tenía un gran sentido de la anticipación en el juego aéreo y luego cuando se elevaba le sacaba a todos los centrales medio cuerpo. Manolo era cuando tenía un partido atascado, balones a Manolo y Manolo te lo resolvía todo. Vamos, Parry ha sido uno de los jugadores que para mí, con grandes letras, se merece algo más del club. Yo siempre he sido partidario, lo que pasa que aquí hay 2 puertas de entrada nada más, pero marcar algunas puertas con el nombre de los jugadores que han marcado una época aquí en el Alcalá. Afortunadamente, antes que nosotros, yo cuando llegué aquí en el año 75, pues venía a sustituir a José Antonio Viera. Anteriormente había estado Óscar Tosato y anteriormente Carlos Galvi. O sea que esto es un equipo que siempre, con todo mi respeto, yo soy el menos, que menos nombre podía tener con respecto a todos ellos. Ahí estás, en lo más alto. Bueno, pero sí es verdad que me tengo que acordar de ellos porque yo con Carlos tenía una gran amistad, con Óscar era íntimo amigo, con José Antonio igual. Y bueno, luego cuando yo salí del Alcalá, pues ya me dediqué un poco al fútbol profesional, ya más profesional. Recuerdo que Pablo Blanco y Santos Bedoya me gastaron para el Sevilla y he estado con ellos mucho tiempo y siempre, pero el Alcalá siempre ha estado en mi corazón, eso seguro. Yo soy sevillista, lo sabe todo el mundo, pero después del Sevilla el Alcalá. De hecho, cada vez que hemos pedido, me la han pedido, aquí estoy. Lo que sí que a veces no eres correspondido. Yo me gustaría ver el campo lleno, como cuando jugábamos aquí en el Francisco Bono, que entonces el campo estaba en dirección contraria a como está ahora mismo, y había una afición totalmente identificada con el Alcalá. Era muy exigente con el Alcalá, a pesar de que ganábamos y ascendiéramos 5 ascensos, sí es verdad que bueno, la afición siempre se comportó al lado de nosotros y ahora me da mucha pena cuando he venido y veo las gradas casi vacías, muy pocos aficionados, muy pocos socios. Y bueno, yo entiendo que hay más fútbol en la televisión, en los medios de divulgación o los medios sociales, como les queráis llamar, pero sí es verdad que es un equipo que ha hecho mucho por el pueblo, por esta ciudad, ha hecho muchísimo el Alcalá. Nosotros
hemos tenido épocas importantes, cuando la Copa Federación, te estoy hablando de los años 80, que llegábamos a unas semifinales, nos eliminó el Albacete allí, aquí ganamos 1-0 y allí nos empatamos 0-0, y bueno, fue un equipo, o sea, aquí perdimos 0-1 y allí empatamos 0-0, en la época de Sánchez Araujo, de Francisquín, el célebre Francisquín, y son presidentes tanto él como Miguel que marcaron una época en el Alcalá. Sí es verdad que había más tranquilidad, había más apoyo. En aquella época quiero recordar que era alcalde de Alcalá Manuel Rodríguez Granado. No éramos aficionados al fútbol, era al cante y al flamenco en aquella época, quiero recordar, pero bueno, que siempre, cada vez que ahí llamábamos a la puerta, ahí estaba Manolo, el alcalde, ¿no? Y era otro fútbol, era una forma de que acabamos los partidos, nos reuníamos los directivos con los jugadores. Yo recuerdo la época de Paco Gallego, que Paco Gallego de su bolsillo pagaba todos los martes una comida. Paco Gallego, nadie se creía que aquí no cobraba ni una sola peseta. Al revés, todos los martes él se comprometía. Entonces el padre de Manolín, el abuelo de Víctor Rodríguez, pues resulta que era el cocinero nuestro. O sea, por eso te digo que aquellos años, Francisquín, luego Miguel, o sea, Miguel primero, luego él, el club estaba totalmente respaldado y no teníamos problemas. Ahora no es crítica al ayuntamiento, ni es crítica en general, ¿no? A los aficionados, a los empresarios, pero yo recuerdo que no había ningún problema, colaboraba todo el mundo, los empresarios de Alcalá, los aficionados, y ahora nos cuesta un poco más de engancharlos. Sé también que el club, o sea, que los resultados del club también han hecho que salen los aficionados. No es el mejor momento, claro. Exactamente, pero sí es verdad que eso es el trabajo que tenemos por delante, que afortunadamente esperemos que dé fruto este año. Nuestra meta es ascender a tercera división. Los aficionados que hayan podido venir, estos partidos amistosos, ha sido para probar muchos chicos, ha habido que meter juveniles, ha habido que meter gente que no pertenecen al club. ¿Por qué? Porque hay que poner a rodar. De la plantilla nuestra realmente había 7, 8 futbolistas, no hay más. Entonces, pero bueno, había que rodarlo porque empezamos el día 18 y con el tema de la pandemia pues hemos tenido el grave problema de que no han podido viajar. Ha habido jugadores que hemos tenido que aplazarle los vuelos en 3 ocasiones porque no han podido salir, y espero que en esta semana la inmensa mayoría de la plantilla, menos 2 o 3, ya se incorporen. Y ahora el papel es muchas dificultades para el entrenador, que se va a encontrar con muy poco tiempo para echar a rodar. Estás de nuevo en primera plana, sí, para hacer de ese Alcalá pues que sea lo que fue y que volvamos a vivir lo que ya vivió Antonio desde el banquillo. Por cierto, para terminar, aquel fútbol también, los tiempos cambian, ¿verdad? Que el fútbol poco o nada tiene que ver con el actual, pero ¿cómo era el Antonio González entrenador? Yo tenía demasiado carácter, pero bueno, luego sí es verdad que, como en todo, en el trabajo, en una empresa, siempre tienes que darle, como yo digo, la zanahoria y el palito detrás. Pero sí es verdad que siempre he tenido la suerte, en los años que estuve en el Alcalá, de tener en el campo verdaderos líderes. O sea, yo siempre me ha gustado tener, como se suele decir, un segundo entrenador en el terreno de juego. Y hemos tenido siempre, afortunadamente ha habido temporadas que no había solo uno, había 2 o 3. Y eso, cuando hay gente con carácter en el campo y animan a los compañeros, vamos, era imposible. El Alcalá, en aquella época de tercera división, yo quiero recordar que nosotros jugábamos con equipos del norte de Extremadura, de Ceuta, del sur de España íbamos a Almería a jugar, o sea que era una tercera división que diríamos muy fuerte, sí. Demasiado fuerte. Entonces no existía la segunda B y bueno, la verdad que con sufrimiento, con mucho trabajo, claro. Pero bueno, gracias al trabajo de los directivos y de los presidentes que tuve, yo me siento muy satisfecho de mi etapa como entrenador en el Alcalá. De hecho, bueno, lo decía More, ¿no? Que la mejor temporada histórica del Alcalá fue un 6º puesto en aquella tercera, que tenía más mérito que aquel 7º puesto que consiguió después en segunda B. Hombre, una segunda B figúrate que por delante nuestra quedó el Córdoba, que estaba en tercera, que pegó un bajón, estaba el Cacereño, estaba un Granada, estaba un Cartagena, quizás estuviera también en aquella época, o sea que hemos tenido equipos muy fuertes, demasiado fuertes. De mucho peso. Nosotros fuimos a Mérida,
a Mérida, y el Mérida ascendió aquel año a la segunda A, porque entonces no existía la segunda B, y por eso te digo que era unos campeonatos muy complicados, pero bueno, siempre... ¿Cuántas historias? ¿Cuántas historias? Podríamos hacer un programa solo hablando con Antonio. Bueno, ya hablaremos en otra ocasión. No hay problema. Ahora sí, el mejor de los deseos a ti y al Club Deportivo Alcalá en esta temporada, y que queremos contar aquí muchas victorias, que sea así. Muy bien, el deseo es que de aquí hacerle un llamamiento a los aficionados, a todo el pueblo de Alcalá, que es el equipo que representa a esta ciudad, el equipo con más historia, y que nos tienen que echar una mano. Con esto no quiere decir que los demás equipos de la localidad haya que olvidarlos, echarlos al lado, sino que nos ayuden en todos los estamentos, todos, porque esto es un año importante para nosotros. La historia no son competir o pasar por competir, ¿no? Los títulos son los que la gente recuerda, los campeonatos son los que la gente recuerda, los ascensos los que la gente recuerda, y bueno, esperemos que este año disfrutemos aquí todos y que el aficionado poco a poco lo vayamos trayendo al campo, que es de lo que se trata, que cada vez vengan más y que animen a nuestro Club Deportivo Alcalá. Que así sea. Antonio González, gracias por estar aquí con nosotros y por recordar muchas vivencias de esa brillante etapa como entrenador de este histórico Club Deportivo Alcalá. Pausa para la publicidad. A la vuelta, pues tercer y último bloque, nos vamos al Alcalá actual. Así que quédense con nosotros, porque aquí las cosas de la televisión, ya pasa por aquí, no hay problema, pasa por aquí Antonio. Y lo que decía, a la vuelta otro entrenador, el actual, se va a sentar con nosotros, cómo está también la base, que es el futuro de este Club Deportivo Alcalá, y cerraremos con el presidente actual y qué sería de un cumpleaños sin una sorpresa. Atentos, así que quédense enseguida más aquí en el banquillo. Hola, yo soy Vanessa. Yo Antonio, somos los papás de Valeria. Y bueno, estamos aquí grabando este vídeo para agradecerle al Club Deportivo de Alcalá de Guadaira todas las cosas que nos han aportado desde que empezamos con la lucha de la enfermedad de nuestra hija. Por ejemplo, lo primero en que nos apoyaron cuando se hizo público la enfermedad de Valeria fue en hacerle las camisetas y llevar en el primer equipo las camisetas ponía Dona Médula, Dona Vida, en honor a nuestra hija, y bueno, estuvieron presentes sus hermanos y su papá porque en ese momento Valeria y yo estábamos ingresadas, y bueno, lo estuvimos viendo y estuvimos recibiendo todo el cariño y el apoyo para hacer la campaña de la donación de médulas, que ellos se sumaron hizo facto en el momento que nos hizo tanta falta de que se hiciera público que la campaña para la donación de médula, porque Valeria necesitaba una médula. Y a posteriori, cuando nuestra hija se marchó, pues ellos pues hicieron el memorial en memoria de Valeria, y bueno, pues fue un evento muy emotivo, y sabemos que en ese evento estuvieron unidos todos los clubes deportivos de Alcalá por primera vez, y bueno, pues nuestro agradecimiento a todos y al Club Deportivo de Alcalá por haber sido el que organizó el memorial, y que bueno, estaremos eternamente a toda la directiva, puesto que aparte de ser en honor a nuestra hija, también tuvo un fin solidario más allá de su homenaje, que para nosotros fue el homenaje reciente de que cuando Valeria se marchó, pero en la asociación Andex pues la recaudación fue para ellos, y que tanto ayudan a los niños que están hospitalizados y a sus familias. Entonces, agradecido de parte nuestra como papás por homenajear a nuestra niña, y agradecidos como padres que hemos estado hospitalizados y hemos hecho pues uso de las instalaciones que Andex ofrece para los papás y para las familias que tienen a niños allí, y todas las cosas que ellos aportan a las familias de los niños de oncohematología del Virgen del Rocío. Así que nada, un besito, un abrazo muy grande y eternamente agradecido por tantas muestras de cariño por parte del Club Deportivo de Alcalá de Guadaira. Un saludo. Besitos Muchas de gracias. colores.